Con las buenas noches, con las buenas noches para todos. Un abrazo gigante, una delicia seguirnos viendo en estas charlas. Y por supuesto el agradecimiento primero a Vía Vida SAS. Vía Vida es una entidad que se ha dedicado hace un buen tiempo a la investigación y el desarrollo de la medicina sintergética. Y bueno, uno de los pilares fundamentales es el del servicio. Así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Celebro que sigamos encontrándonos en estas charlas de cada mes que quisimos preparar para ustedes. Y hoy tenemos un tema muy especial, esta pregunta que muchas veces nos hacemos ante determinadas circunstancias. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y a entender entonces que la enfermedad puede ser una verdadera oportunidad, un verdadero momento de reencuentro, de regocijo y por supuesto también de entender que a través de todos estos procesos que nos van llegando, vamos puliendo nuestro carácter, vamos entendiendo que vinimos en una misión tal vez mucho más superior, que era la de comprender en qué parte estamos con nosotros mismos y con los otros, para ahí sí realmente desplegar las alas y levantar el vuelo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cómo interpretar esto como una verdadera oportunidad y cómo entender esto que no es un momento para dramatizar, sino al contrario, para avanzar? Resulta que la vida es esto que estamos viendo aquí en la imagen, un péndulo que está continuamente de un lado a otro, de un lado a otro. Y resulta que siempre que estamos en este movimiento, necesariamente tenemos que volver a pasar por el centro. Es decir, que en los momentos de expansión ya se están anunciando los momentos de contracción. En los momentos en que nos desplazamos a un lado que pareciera ser confuso para nosotros, también está cantada la posibilidad de volver a llegar a ese momento de regocijo y de paz. En esos momentos en que la vida se pone oscura, también está anunciado el esclarecimiento y por supuesto la posibilidad de volver a ver la luz a través del proceso de la comprensión de lo que estamos haciendo. Todas estas cosas desde ya nos están anunciando que en ese movimiento pendular hay toda una aventura por vivir y que por más oscuro que parezca el panorama, siempre hay una posibilidad, siempre hay un amanecer, siempre es un buen motivo para celebrar los milagros que ocurren a nuestro alrededor, aunque parezcan de verdad complejas las situaciones y aunque parezcan momentos de mucha debilidad, de tener que pedir ayuda y por supuesto de reconocernos lo que yo llamo deliciosamente vulnerables. Y por supuesto, detrás de esto hay muchísimas historias, muchísimas historias. Hoy me llegaba una paciente a quien no veía desde hacía, yo creo que por lo menos unos 10 años, pero recordaba que desde aquella época era una mujer que estaba metida en múltiples dificultades, con su esposo que tenía ideas de megalomanía y mitomanía, es decir, manías de la grandeza y de pronto confundirse en sus propias mentiras y a lo mejor de manera involuntaria, y se creaba unos negocios impresionantes y todas estas cosas y deslumbraba porque en esas facetas obviamente se entra en un proceso de confusión tal que puede llevar a que se pierdan realmente los hilos y la conducción de la vida misma. Y además de eso, pues con situaciones con sus hijos de depresiones profundas, de trastornos obsesivo-compulsivos, en fin, para redondearles esa historia, por esa época empezaron una cantidad de líos desde el punto de vista económico, porque ante esta megalomanía, esta manía de la grandeza, él empezó a crear una empresa ficticia que no existió nunca más que en su mente, pero que hizo que invirtieran todo el capital de la familia en eso y por supuesto se vino abajo, entraron en una quiebra muy compleja y esto llevó a que por supuesto también se enredaran muchísimas cosas en las vidas de quienes conformaban este núcleo familiar. Como les digo, la vi hoy precisamente y me contaba todo lo que había estado ocurriendo durante estos años. Realmente la primera vez que la vi fue hace un mes después de esos 10 años y hoy la vi por segunda vez.
Pero hoy me decía, sabes, entendí muchísimas cosas. Esta mujer hace un mes había consultado porque tenía un terrible dolor en sus articulaciones, porque no podía caminar fácilmente, porque se sentía atada a un pasado que le pesaba mucho en sus propias palabras. Y fue muy complejo, porque ya le habían empezado a hacer manejo con antiinflamatorios no esteroideos, luego con esteroides, luego con medicamentos inmunoreguladores, y aún así esta mujer no mejoraba y este proceso se había complicado bastante. Resulta que cuando hablamos de esto y vimos la fortuna que fue en medio de todo que ella hubiera asistido a su propia separación, no entendía por qué se iba a tener que separar unos meses antes o casi un año antes, no entendía por qué todas estas cosas le estaban ocurriendo a ella y decía, esto es muy duro, es muy complejo, pero cuando empezamos a ver que ella tenía que volver a pasar por ese presente en el que estaba pendulando, se dio cuenta que cuando volvía al presente, cuando volvía al corazón, se empezaron a abrir esos pétalos del cuarto centro y empezó a fabricarse en ella la capacidad de comprensión amorosa de la situación que estaba viviendo. Hoy me decía, sabes, me siento tremendamente feliz, pero más aún, esto es muy interesante porque ella me decía, sentí como si hubiera liberado un peso enorme y yo antes no me podía literalmente mover, no me podía levantar fácilmente y ahora veo que me estoy levantando con una facilidad que yo misma estoy sorprendida, ya no me duelen las articulaciones, ya no me duelen mis caderas y mis rodillas y por supuesto todos sabemos que a través de esas articulaciones está la base, está el polo a tierra, está el anclaje, está también la seguridad y la identidad que están allí reflejadas y esto va haciendo que, por supuesto, ante una circunstancia como esas en que literalmente se mueve el piso, obviamente la expresión física sea a través de esas articulaciones de los miembros inferiores. Esto es muy bonito porque cuando uno empieza a descifrar la simbología, a entender que el cuerpo habla, realmente empezamos a encontrar una respuesta a esa pregunta. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Si entendemos que en ese gran péndulo, en esas oscilaciones, nosotros estamos avanzando entre el presente y el pasado y el futuro, y estamos haciendo esos momentos de oscilación, entonces esto es muy bonito, porque empezamos a entender que detrás de lo vivido hay una experiencia por aprender, pero hay un futuro por proyectar que tiene que volver a partir del presente. Así que en ese oscilar continuo de la vida, entendamos de una vez, tenemos que volver al centro. Es muy importante volver al centro. Es muy importante volver a la fuente y la fuente son los órdenes del amor. Por eso estamos hablando de nuestro corazón y de la posibilidad de proyectar ese campo electromagnético potente, alineado, armonizado, coherente, para que nos toque a nosotros y toque a los otros y de esta manera podamos avanzar y empezar a comprender las lecciones que hay allí inscritas. Cuando eso pasa, entonces nos damos cuenta de que finalmente el sufrimiento es una elección, que en cada uno de nosotros está la posibilidad de definir si a través de estos procesos nosotros podemos encontrar la respuesta precisa a una situación tan bien definida y podemos entonces darnos cuenta de que si elegimos el aprendizaje, el proceso va a ser infinitamente mucho más llevadero. Y en ese sufrimiento, en esa elección, hay una posibilidad también y es de que empecemos a reinscribir nuestro propio libro de la vida a través de cada una de las experiencias del día a día. Y cada uno decide cómo pintar esas experiencias, cómo darle colorido a esas experiencias, cómo notificar esto y por supuesto eso hace que cada uno de nosotros realmente empiece a darse cuenta que allí está inscrita esa posibilidad de que continuemos en el camino, que vayamos avanzando y que por supuesto cada uno de nosotros aporte ese granito de arena al que le corresponde en el proceso del desarrollo de nuestro plan personal, en el plan divino, irse develando para poder encontrar un camino completamente diferente. El apóstol Pablo decía, cuando se refería a la fe,
que podemos estar perplejos, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos. Hay momentos en los que, por supuesto, nos sentimos completamente destruidos, nos sentimos que estamos realmente fallando porque no tenemos las suficientes bases para apoyarnos y pareciera también que se nos derrumba esa red de apoyo, pero cuando nos volvemos a ser conscientes de que al volver al centro estamos encontrando precisamente esos hilos que se fueron conectando, esos vínculos maravillosos que se fueron conectando con quienes son nuestros amigos, nuestros familiares o simplemente una sociedad que está preparándose para recibirnos, ahí empezamos a encontrar también que en nosotros está la posibilidad de cambiar la esperanza por la fe, de cambiar la incertidumbre por la certeza, de cambiar aquello que nos hace ver el panorama completamente oscuro por un momento de infinita claridad, pero también por un momento de infinita actitud de aprendices eternos en las que nos reconocemos humildes y, por qué no decirlo, tremendamente vulnerables. Eso es muy bonito también, porque de esta manera estamos haciendo que cada uno de nosotros aporte su granito de arena al crecimiento ya no solamente individual, sino que al por qué a mí le agreguemos el por qué a nosotros y cómo entonces nosotros influir para cambiar completamente el panorama y cambiar exactamente lo que allí está inscrito. Definitivamente, a partir de esto empieza a ocurrir algo muy importante que empieza a cuestionarnos profundamente, pero también a llenarnos de sensibilidad. Esto nos lleva a que por fin adoptemos una forma de vivir, pero de vivir sin fórmulas, sin unos libretos extravagantes, sin unos guiones muy definidos, sino que tengamos la oportunidad de ir descubriendo el día a día. Cuando todo está escrito e inscrito, entonces se pierde el factor sorpresa. Cuando se pierde el factor sorpresa, dejamos de ser niños. Y cuando se empieza a dejar de ser niños, empezamos a entrar en la gravedad, en la grave edad donde realmente todo esto pesa, es muy complejo y donde cada cosa se nos hace un mundo porque no encontramos la explicación clara de por qué nos está ocurriendo cada cosa y por qué entonces no podíamos vivir un poquitico más tranquilos y más serenos. Esto está haciendo que definitivamente, si nosotros renunciamos a los guiones y nos damos cuenta de que la página de cada día la vamos inscribiendo justamente en este día, dejamos de empeñarnos en ese pasado y dejamos de hipotecar nuestra vida al futuro. De esta forma, ese lienzo en blanco que aparece allí nos está diciendo es el momento de que cada uno, a través de sus experiencias, pinte de colores ese lienzo. Imagínense ese lienzo de su propia vida y si a ustedes en este momento les dijeran, en lugar de preguntarte por qué a mí, empezaras a pintar y le dieras color a este lienzo, ¿qué colores utilizarías? Tal vez ahí estarías respondiendo una interrogatorio muy importante, un interrogante muy importante, y es que al definir los colores ya estás contando en qué parte de tu cuerpo mismo estás. Me explico. Cuando alguien utiliza colores muy rojos en esto que se imagina, entonces está dándose cuenta de que posiblemente su anclaje está en el color en relación con el chakra de este color también, valga la redundancia. Es decir, es posible que esa persona que utiliza el rojo esté viviendo en su primer centro, donde está el anclaje, donde está el piso, donde está el territorio que por alguna circunstancia se confundió, donde está esa posibilidad de volver a encontrar las raíces que se perdieron por alguna circunstancia. Pero si en cambio eliges el azul, es posible que tú necesites expandir mucho más tu quinto centro para mostrar tu creatividad, tu capacidad de innovación, tu proyección también a futuro, y esto hace entonces que vayamos avanzando. Ese vivir sin fórmulas entonces también nos ayuda a entender que el dolor puede en un momento determinado ser simplemente un revelador. Un revelador porque en el dolor hay muchas de las cosas que nosotros estamos
a través de esa crisis, convirtiéndola en la mejor de las cruces, pero entendido cruces no como esto que tenemos que cargar, sino como la posibilidad de que las vías se estén entrelazando entre ellas y empiecen a darse cuenta las personas que nos rodean y nosotros mismos de que a través de esto podemos perfectamente ir avanzando, ir rompiendo esquemas. Y aunque pareciera que ese dolor está metiéndose hasta el tuétano en nosotros, muchas veces detrás de eso lo que hay es una explicación profunda. Alguna vez un paciente llegó a mi consulta y me decía, era un ejecutivo muy reconocido, muy prestante, digámoslo, en su medio, y el hombre llega en un estado que fue muy complejo porque él me decía, estoy demasiado deprimido, no puedo con mi propio peso, no puedo parar de llorar, a veces en una junta se me salen las lágrimas espontáneamente y me toca decir que es que tengo un problema en mis ojos, porque simplemente estoy encontrando que no puedo estar en estas circunstancias. Detrás de esto había una historia de amor muy compleja a la que él tuvo que renunciar por cualquier circunstancia, pero yo le decía, hombre, detrás de esta crisis hay algo que te está revelando la vida y tú simplemente tienes que asumir la actitud de escucha. Cuando en lugar de resistirnos, fluimos con lo que nos está ocurriendo, a partir de este momento empiezan a mostrarse cosas importantes. La sorpresa es que él asume esa actitud de escucha, que no fue fácil, fue aprender a meditar, fue aprender de pronto a concentrarse en actividades del yoga a las que antes no le paraba ningún tipo de atención. Y al cabo de un mes yo vuelvo a conversar con él y me dice, me están ocurriendo cosas demasiado extrañas. Es como si yo viera cosas que van a suceder y empezó a adelantarse a hechos que iban a tener lugar. Y por supuesto se asustó muchísimo porque en la medida en que pasaban los días, él veía que en efecto muchas de esas cosas se cumplían y por supuesto algunas de esas cosas tenían una connotación dura, negativa, compleja. Él decía, yo ya no quiero estar en esto porque me produce angustia y dolor, pero alguna vez en una de esas, llamémoslo así, revelaciones, él se entera de que algo aparentemente le va a pasar a alguien muy allegado. Él lo advierte y le dice, por favor, no vayas a tal parte en este carro porque tengo una sensación maluca. El otro, por pura curiosidad, le hizo caso y en efecto, un día después se entera de que en ese carro en el que iba a ir hubo un accidente violento y 3 personas perdieron la vida. Entonces, a veces, a pesar de esto, se empiezan a desarrollar a través del dolor, digamos que capacidades que no estaban en nuestros libretos y capacidades que no estaban en nuestras cuentas, pero son cosas muy bonitas porque también están mostrando que ese dolor puede ser un revelador y no siempre un factor negativo o que tenga una connotación de sufrimiento, sino que muchas veces a través de eso estamos haciendo cosas mucho más profundas y estamos transmutándonos a nosotros mismos para después transfigurarnos y ascender. Cuando hacemos el camino de ascenso, empezamos a sentirnos deliciosamente conectados, así como lo están viendo en estos perfectos engranajes, y nos damos cuenta de que no estamos solos en este paseo, sino que cada uno de nosotros está haciendo su mejor aporte, pero entendemos también que cada una de estas piecitas es absolutamente necesaria en ese camino en el que el bien mayor va a primar. Si alguna de estas piezas faltara en el engranaje, toda la máquina faltaría. Entonces empezamos a descubrir, yo digo que majestuosamente, ese primer portal del alma que es la responsabilidad. Por lo tanto, cuando nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué este dolor? ¿Y por qué tengo que soportar esto que mi cuerpo me envió? Y empezamos a renegar de esto en lugar de fluir y asumir esa actitud de aprendices, pues realmente vamos a obtener lo mismo. Si utilizamos una estrategia determinada, pues los resultados van a ser exactamente los mismos. No podemos evocar o respuestas distintas cuando estamos anclados a este tipo de dificultades. Entonces, la invitación es a que pongamos a rodar estas piezas dentro del engranaje para que todo fluya de manera adecuada y no se detenga. En ese engranaje
nosotros empezamos a darnos cuenta de que existe una fuerza interior, un movimiento interior que va moldeando todo esto y que va permitiendo que el avance se siga dando para poder, por supuesto, empezar a revelar lo que había detrás de ese sufrimiento. Y entonces ya nos empezamos a sentir conectados con la familia, con la sociedad, con el trabajo, con el entorno en el que habitamos y, por supuesto, con nuestro propio cuerpo, que revela sus procesos a través de las tres esferas: su cuerpo físico, su cuerpo emocional o su cuerpo mental. Y desde allí ya hay un llamado que nos está diciendo que cuando los sentimientos retrocedan, como la marea, van a dejar huella. Y dejar huella es muy importante porque en ese aprendizaje no solamente está nuestra propia historia, sino que es la historia que va a continuar con quienes nos sucedan, y es muy factible que en nuestro código genético, en esas especies de archivos acásicos que vamos a seguir generando y depositando para que otros continúen y le den perennidad a la vida, ahí esos otros van a encontrar el apoyo más importante, que a su vez les va a permitir despejar el camino y no tener que repetirlo. Es decir, alguien en medio de todo tiene que sacrificarse, hacer ese sacro oficio para que quienes vienen atrás encuentren ese camino despejado y precisamente se apoyen en las huellas que estamos dejando, y de esta manera podamos ir avanzando, y esto es fundamental. Tengamos en cuenta una cosa fundamental también. Pensemos que detrás de esto que está ocurriendo, aún en momentos de oscuridad, se empieza a revelar algo tan importante como la belleza y como el amor. Aún en momentos de dificultades donde pareciera que se nos pierde el anclaje, el piso. Miren esta imagen, ¿de dónde está pegada esta florecita? Y uno dice, Dios mío, es que aquí ocurren verdaderos milagros que se nos ponen enfrente y que a veces ni siquiera observamos porque se nos hacen tanto ya del paisaje, se nos hacen tan rutinarios que dejamos de maravillarnos y sorprendernos con estas cosas extraordinarias que nos presentan y que están allí a disposición de nuestros sentidos para encontrarle un sentido verdadero a la vida. Cuando empezamos a darnos cuenta que en el dolor había la oportunidad posiblemente del encuentro con los otros, cuando nos damos cuenta que en ese momento de dificultad estaba precisamente inscribiéndose también la solución a muchas otras dificultades de otros, cuando nos damos cuenta de que nuestra propia historia, si es revelada de la mejor manera, empieza a ser parte de la historia del otro y puede ayudarle a la solución. Cuando escuchamos un relato con paciencia y prestamos el hombro para que alguien se apoye, estamos posiblemente mirando en esa imagen en espejo desde el corazón a la que en algún momento podrá ser nuestra propia imagen. Cuando prestamos un servicio, estamos recibiendo también todo lo que nuestro cuerpo está revelando y lo que nos está diciendo para que sigamos avanzando en estos procesos. Cuando a través de lo que está mostrando un síntoma o un signo en nuestro cuerpo, está también la oportunidad de volvernos a escuchar y de volver a reconocernos hacedores de nuestro propio destino, regeneradores de nuestro propio destino. Ahí estamos encontrando la maravilla de la capacidad que tiene nuestro cuerpo de volver a generar hábitos para lograr una normalidad, entre comillas, que le permita seguir avanzando. Así que, a pesar de los obstáculos, siempre hay un trampolín que se nos presenta para empezar a dar ese salto cuántico, y de nosotros depende que realmente lo hagamos y avancemos. Pero detrás de esto suelen haber muchos condicionamientos y creencias limitantes. Esos condicionamientos nos llevan a mirar con horror ese panorama, y muchas veces cuando retrotraemos a la memoria sucesos que ocurrieron anteriormente, esto mismo, si no fue solucionado de la mejor manera, entonces es lo que nos obstaculiza y lo que nos frena para ver un poco más allá. Y en lugar de tener esta carita que estamos viendo, empezamos a levantar las cejas en señal de sorpresa, y en lugar de esa señal de la boca hacemos este movimiento de la sonrisa,
ya ahí inevitablemente estamos abriendo un espacio muchísimo mayor que nos permite enfocar de nuevo. Ojo a esto, cuando enfocamos de nuevo, ahí empiezan las acciones, ahí empieza todo lo que nosotros estamos tratando de revelar y nos empezamos a disponer para que los verdaderos milagros ocurran. Los milagros ocurren siempre en nuestro día a día y cuando uno mira la perfección de la creación y se da cuenta de tantas cosas que nos estamos perdiendo, estamos simplemente afinando la lente por la que miramos. Ese iris entonces empieza a permitir que se genere la posibilidad de que a través de su movimiento se dilate o se contraiga esa pupila y permite que entra más o menos luz de acuerdo a ese enfoque que estamos asumiendo. Y en ese enfoque está precisamente el paisaje que estamos viendo. De nosotros depende ese paisaje que aparezca enfrente. De nosotros depende cambiarle el significado a ese paisaje y de nosotros depende también con qué lupa estamos mirando nuestro propio mundo. Cuando esa lupa se nos presenta allí y nos dice estamos listos para ver de otra manera, entonces se magnifican nuestros órganos de los sentidos y ya no vemos simplemente con los ojos, sino que vemos con el corazón, vemos con nuestra presencia, vemos con un gesto, vemos con una sonrisa, vemos con una música que escuchamos y que nuestro corazón empieza a resonar con esa música y por eso nos contagiamos deliciosamente de alegría y de bondad y de optimismo y entonces la vida adquiere otros matices. Cuando eso pasa también entonces nos damos cuenta de que ese enfoque que estaba allí presente nos estaba diciendo, hey, es el momento también de pasar de la indefensión aprendida, que es la concatenación de catástrofes, a cosas mucho más especiales. Alguna vez me decía una persona llegada a la que en una época de vacaciones invitamos a que fuera a un sitio de campo, ella me decía, no, no puede ser. ¿Por qué a mí me ocurren estas cosas? Justo cuando estoy así de cansada, me llega esta invitación y fíjate que no se va a quedar nadie en el edificio donde yo vivo y me sorprende esto, y la persona que cuida, o sea, ¿cómo se llamará? El portero o algo, también va a tener una licencia y entonces, ¿cómo vamos a dejar este edificio solos? Yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Tú te vas a quedar cuidando el edificio para todos los demás? No, pero es que qué tal que pase alguna cosa y que de pronto se entre alguien y entonces no encuentre ni siquiera alguien que haga bulla. Y yo le seguía diciendo, pero es que no puedo entender, tú te estás privando de salir porque de pronto, eventualmente, alguien se entra a un edificio de 50 apartamentos y puede ocurrir alguna cosa. Es decir, tú le vas a salvar la vida a toda esta... No, pero ¿y qué tal que de pronto sí ocurra y que de pronto uno de esos apartamentos que miren sea el mío y entonces empieza a concatenar catástrofes? Y es que yo me acuerdo que a mi amiga le ocurrió que alguna vez que se fue de viaje le vaciaron su apartamento y yo me acuerdo también que, y todos estos sucesos que empiezan a ser completamente catastróficos, empiezan a formar una cosa que hemos llamado la indefensión aprendida. Y a través de esa actitud, entonces nos estamos adelantando a los sucesos, pero siempre viéndolos de manera trágica y compleja, en lugar de empezar a pintar de otros colores esta realidad que estamos viviendo. Así que en nuestras manos está la posibilidad de generar confianza, así como en esta imagen tan bella que estamos viendo aquí. Es la mejor forma de decir, bueno, es que hay algo superior que está con nosotros y definitivamente llámenlo desde sus creencias como lo quieran llamar, pero siempre hay algo que nos protege, siempre hay algo que está con nosotros, siempre hay algo que cuando abrimos nuestro corazón conspira a nuestro favor y facilita el proceso del desarrollo de nuestra vida y por supuesto facilita también el que cada uno de nosotros haga el propio aporte en un plan mayor para el cual vinimos y el cual está diseñado también para que nosotros avancemos deliciosamente sin ningún tipo de complicaciones y entonces podamos asumir esta actitud donde simplemente nos gocemos la vida, ¿sí? Alguien decía por ahí, Emilio Duró, un conferencista español, se lo recomiendo, extraordinario. Él decía, los amargados salen a tomar café juntos, ¿sí? Pero también las personas vitaminas salen a tomar café juntas. De ti depende elegir con quién vas a tomar café.
Y entonces, si eliminamos el lamento, si eliminamos la queja, vamos a empezar a crear seguramente un ambiente infinitamente mucho más optimista, donde en lugar de una excusa siempre habrá un propósito, donde en lugar de estar añorando algo, estamos luchando por hacerlo y poniéndole fecha de caducidad a nuestros sueños, donde en cada acción que estamos realizando, estamos saldando las deudas que tenemos en nuestro interior, como ese abrazo que quedamos por dar, como ese saludo a un ser que hace mucho tiempo no vemos, como ese encuentro que habíamos venido aplazando, como esa profesión que también dejamos atrás porque se nos olvidó que teníamos una responsabilidad, o como simplemente esa obra de caridad que teníamos que hacer, o simplemente como el acompañamiento a alguien que necesitaba de la presencia nuestra, o como alguien que está esperando simplemente un gesto amable tuyo. Esto es empezar a entender que es fundamental, que dejemos atrás los lamentos, que dejemos atrás las excusas y empecemos a ampliar nuestra visión para que esa banda pasante nos muestre otra realidad completamente distinta y podamos avanzar de esta manera. Y esto implica nada más y nada menos que tener una seriosísima discusión con el ego, que generalmente está saboteando lo que estamos haciendo. Si nos declaramos eternos aprendices, entonces tenemos derechos a equivocarnos. Esa misma paciente me decía hoy, Dios mío, yo hoy me reconozco, pero maravillosamente sensible y vulnerable, y reconozco que me he equivocado muchísimas veces. Yo le decía, qué maravilla que reconozcas que te has equivocado. Eso significa que tuviste la valentía de intentarlo, y detrás de esa equivocación siempre hubo un aprendizaje. Detrás de ese aprendiz que está allí dispuesto a recibir la lección de la vida, pero con entusiasmo, con ganas, no porque, como ocurre hoy con muchos chicos en las universidades, yo estoy aquí porque mi papá quiere que yo estudie esto, y por supuesto esto no tiene ningún sentido. Cuando el eterno aprendiz está en esa actitud, entonces hay pasión, hay ganas, hay entusiasmo, vuelve el espíritu a entrar en nuestro interior, y cada uno de nosotros entonces empieza a caer en cuenta de que a través de este ejercicio del aprendiz, las letras que están allí inscritas en las lecciones de la vida van tomando una connotación muy específica, una lección completamente inscrita en esas palabras dentro de textos y más textos que van formando finalmente unos contextos mayores. Detrás de eso también entonces hay una actitud completamente proactiva, donde el guerrero que existe en nuestro interior, ese arquetipo maravilloso que salió en búsqueda de su territorio, cae en cuenta de que al conquistar el territorio, esa lucha había valido la pena siempre y cuando fuera para compartirlo, y es ahí donde se empiezan a generar las nuevas opciones y se asume esta actitud del guerrero, el valiente que se atreve a afrontar su proceso, pero que además se dispone con la agilidad, con las ganas, con la fuerza que le da su capacidad mental y de proyección, de llevar esa fuerza a sus músculos y moverse de la mejor manera, de la manera más armónica, que le permita no solamente defender su territorio, sino afianzarse en él, autoafirmarse, para ahí sí entonces levantar su espada en señal de que está listo para ese momento en el que él se tiene que enfrentar a los propios desafíos. Ese guerrero interior entonces ya no se pregunta por qué a mí, sino que ya está metido en el proceso y sabe que debe avanzar, porque en la conquista de ese territorio está la promesa después de contar esto como una experiencia desde el otro arquetipo del sabio, y finalmente terminando por encontrarse con el bufón, que es el que se dio cuenta que podía disfrutar de cada uno de estos momentos y no simplemente sufrirlos. Ese bufón entonces nos dice a todos y cada uno de nosotros que la vida era para gozarnos, y que detrás de todo eso era una opción para nosotros conservar la alegría genuina, esa que parte del corazón, para ahí sí empezar a desarrollar toda la motivación, la voluntad y el compromiso suficiente. Detrás de esto hay un gran deseo, determinación y disciplina, que nos permiten entonces que cuando hagamos ese acto de compromiso, como lo estamos viendo en este momento, se mantenga férrea
la voluntad, que cuando ese compromiso no tenga que ser sellado por un papel o una firma, sino que esté sellado desde el corazón, entonces cada uno de nosotros pueda realmente darse cuenta de que allí puede ir avanzando. Entonces, en ese por qué a mí también está inscrita esa posibilidad de respondernos diciendo, porque tenemos un compromiso, porque tenemos un compromiso con la vida misma, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras ideas y por supuesto con la intención de alinear estas tres esferas para poder conectarnos con el alma y a partir de ese desarrollo del templo de Salomón, del templo de la sabiduría, del Karara Sarira, del Antakarana, nosotros estemos disponiéndonos para que el alma una llegue a nosotros y entendamos que a través de esa conexión con el alma se nos facilita todo porque desde el alma todos somos uno y entonces ya no tiene ningún sentido competir, sino que lo que estamos haciendo es compartir. Y ese compartir nos lleva a que este estrechón de manos sea el estrechón de los corazones también y sea la expresión de nuestros cuartos centros en esa actitud de apertura porque acabamos de dejar debajo del diafragma ese pasado que tanto nos estaba pesando. Cuando llegamos entonces a ese cuarto centro y se abre ese loto de 12 pétalos, estamos poniendo el amor en movimiento y eso no es otra cosa que la capacidad de servir. Y esa capacidad de servir nos permite entonces empezar a diagramar o a generar espacios para nosotros donde el pensar a corto plazo nos permita mantener el control, es decir, el correcto enfoque de las cosas. No focalizarse en ese vacío del futuro, sino focalizarnos en el presente, porque a través de la visión desde el corazón estamos conectándonos allí y empezando a ver la transaparencia, lo que hay detrás de las apariencias, así como estos niños en una actitud de aprendices, de observadores, en un ambiente tranquilo y sereno, inician su proceso de el gran meditador y finalmente serán esos grandes sabios que están ahí dispuestos a entender que la vida es una con el universo y a entender que cada uno de ellos tiene inmerso en su interior la capacidad de verdaderamente servir y ayudar a revelar el proceso que se sigue. Entonces allí el enfoque empieza a cambiarse. Y en ese pensar a corto plazo, en esa posibilidad del control, está también inmersa la posibilidad de entender que tenemos que ir paso a paso, colocándonos metas sencillas en ese por qué a mí y en por qué esta enfermedad me dio, por qué tengo estos síntomas. Cuando vamos empezando a comprender lo que había inmerso en esos síntomas, entonces ya dimos un primer pasito que nos permite avanzar y por supuesto el buen alumno no tiene que repetir la lección. Entonces deja atrás esto y la enfermedad se retira y dice, ya aprendiste la lección, me voy a enseñarle a otro que esté más dispuesto o que necesite en este momento esto. Les voy a contar una historia que es muy bonita y para mí muy reveladora. Hace algún tiempo comencé a ver una mujer muy especial, una mujer que simplemente lo tiene todo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de sus recursos económicos, intelectuales. Tiene una excelente pareja, una excelente familia, pero de un momento a otro ella empieza a tener problemas de urticaria. La urticaria es una reacción en la piel que puede generar abones como rosetas que pican mucho, molestan mucho y normalmente la gente toma antihistamínicos. En la medicina convencional nos enseñaron mucho a manejarlo anti. Si alguien tiene fiebre, antipirético. Si tiene una infección, antibiótico. Pero si alguien tiene una urticaria, antihistamínico. La histamina es la sustancia que se secreta en un momento en que se empieza a desencadenar el proceso del rash y de los abones y de las lesiones en la piel que llevan a que esto pueda convertirse en algo tremendamente desesperante. Ella empieza su búsqueda tratando de encontrar respuestas para esto. Por supuesto, acude al dermatólogo, que formula sus esteroides, sus histamínicos, mejora parcialmente, pero días después vuelve a recaer y días después otra vez vuelve a recaer. Entonces ya va donde su psicóloga le dice, no, mira, piensa en muchas cosas, mejora 1 o 2 semanas y vuelve y recae, entonces dice, esto debe ser de psiquiatra, acude al psiquiatra, le da un antidepresivo porque piensa que de pronto esa urticaria está relacionada con su depresión o su angustia,
empieza a asistir, por supuesto, a los bioenergéticos y hasta a nosotros los intergéticos, y resulta que sigue estancada en una especie de carrusel del que no sale. Pero cuando empezamos a investigar, a ver, ¿cuánto hace que esto empezó? Ella me dice, esto empezó hace 8 años exactamente. Bueno, cuando a mí me dice una cosa como esta, yo tengo que pensar, bueno, tuvo que haber habido un suceso que desencadenó, porque cuando me dice tan precisamente hace 8 años, me está diciendo algo ocurrió en mi vida muy significativo. Pues bien, hacía 8 años había desarrollado su suegro un cáncer que ella se lo tomó para ella y empezó a cuidar mucho de su suegro, a estar muy pendiente de su suegro, pero fue una carga muy compleja para ella porque no quería que su esposito sufriera el rigor de las dolencias de su papá. Entonces ella trató de echarse todo esto encima, pero por supuesto le producía, como ella misma me decía hoy, me producía cierta piquiña darme cuenta de que a pesar de que había más hermanos, nadie se encargaba del Señor. Y después, unos días más adelante o unos años más adelante, después de estar luchando con esto, llega la muerte de su papá. Y la muerte de su papá ocurre en circunstancias muy complejas porque él entra prácticamente bien a una clínica para un examen de rutina y salió muerto. ¿Sí? Obviamente esto también le genera a ella cierta resistencia, cierto prurito, y ella lo define con esos términos, y entonces empieza a ir a la medicina funcional, le hacen el testeo del A200, que es un examen para saber a qué alimentos es alérgica. Yo hoy la vi mucho más delgada que lo que normalmente la conocía, y obviamente le quitaron N1000 alimentos porque supuestamente estaba haciendo alergia a todas estas cosas. Yo le decía, mira, resignifiquemos esto. Tú tienes una posibilidad. Sigue tomando antihistamínicos el resto de tu vida y a lo mejor combinados con esteroides o cosas de estas, o empecemos a trabajar. En lugar de dejar 200 alimentos porque vas a terminar comiendo germinados, empieza a darte cuenta que es posible que esto cambie. Y me dice, sí, en efecto, algo ha cambiado porque antes no podía comer mariscos y ahora sí puedo. Entonces date cuenta que el problema no eran los mariscos, el problema era con qué estabas relacionando los mariscos. Cuando le hacemos caer en cuenta de esto, de lo que esto le está generando para ella la fricción, porque además cuando muere su padre a ella le toca, a pesar de que son 3 hermanos, encargarse por completo de su mamá también, asume la posición de la cuidadora. Entonces sus 2 hermanos están viviendo en Estados Unidos y ninguno quiere encargarse de ella. Entonces ella nuevamente vuelve a encargarse de la salud de su madre, que no está mal, pero que no le corresponde a ella sola. Entonces ella empieza a decir, es que esto de verdad me genera mucha rabia. Miren la expresión que utiliza. Ustedes saben que la rabia es la emoción del hígado, y el hígado es el gran regulador de muchos de los fenómenos alérgicos porque allí precisamente se modula la histamina. Miren cómo en el discurso generalmente está inscrita la posibilidad de recuperar y de visualizar una respuesta mucho mejor frente a este tipo de situaciones. Generalmente detrás de estas historias, para redondearles, hay una especie de cambio de switch en el que cada uno empieza a caer en cuenta, Dios mío, pero ¿por qué no había pensado que esto era así? Y ella me decía, yo recuerdo que yo cuando pequeña le tenía alergia al sol, pero ahora le tengo esa alergia al huevo. Y yo le decía, ¿no se te parece mucho un huevo al sol? Ella se sonrió y me decía, pues sí, viéndolo bien, sí. ¿Sabes qué es a lo que le tienes alergia? A aclarar tu vida, a darle un significado distinto a la vida y a empezar a entender de que detrás de ese huevo no hay una alergia a no querer enterarse con claridad de lo que te corresponde, y para eso simplemente tienes que desenrollar ese pasado y empezar a generar la apertura suficiente como para aclararte, como se le llama en el término de la dianética, al proceso en el que el ser empieza a caer en cuenta de que las cosas pueden ir mejor y de que tienen un significado diferente. Así que resignificar el día a día es tal vez la mejor oportunidad para no quedarnos en la pregunta de por qué a mí, sino más bien para qué a mí,
Y entonces ahí ya empezamos a encontrar un sentido a esta pregunta, ahí empezamos a recuperar las aficiones, las pasiones y los valores, ahí empezamos a darnos cuenta de que tenemos que empezar a modificar no solamente nuestro cuerpo físico, sino el manejo de nuestros tiempos y el manejo del entorno para que podamos recuperar, por ejemplo, eso, esa afición que tanto tiempo dejamos atrás porque teníamos compromisos muy serios y porque esto estaba evitando que realmente pudiéramos desperdiciar el tiempo en cosas que no eran suficientemente importantes. Y por supuesto que esa afición y esa pasión son importantes. Por supuesto que esa alegría que tenías cuando niño muchas veces te revela lo que puedes hacer cuando ya eres mayor y cuando ya aún después de haberte jubilado recuperas el júbilo, como lo dice la palabra, y empiezas a concadenarte o a concatenarte con todos los mejores sucesos de la vida y darte cuenta que es el momento de la cosecha y que no era el momento de la terminación de una vida productiva, sino lo contrario, empezar a cosechar eso que sembraste en un momento determinado. Y esto, por supuesto, te lleva a encontrarte también con tus propios valores. Hacernos la pregunta de por qué a mí muchas veces nos lleva a fijarnos en el retrovisor. Y ese retrovisor nos lleva al pasado y ese retrovisor generalmente está en relación con las culpas. Las culpas frecuentemente se quedaron ancladas en el pasado y en el perdón está inscrita la posibilidad de dejar atrás las culpas. Cuando nosotros, en lugar de quedarnos anclados en lo que sucedió, de seguirnos encadenando y generando más y más eslabones en una cadena que nunca termina, porque terminamos involucrando a muchos más en estas culpas que a veces ni siquiera nos corresponden, a veces vienen desde nuestros ancestros y por eso hay que sanar esa energía ancestral, por eso hay que ir mucho más allá en la historia del paciente, no se nos olvide este término, historia. Esa historia también involucra a quienes nos dejaron este espacio para continuar con el proceso del desarrollo del plan mayor y por supuesto a veces tenemos que sanar relaciones con gente que incluso ni conocimos, pero que hicieron parte de nuestros eslabones familiares y que componen esa energía ancestral o esa energía de reserva o esa energía reticular, como también le llamamos. Cuando en lugar de mirar entonces por el retrovisor, nos damos cuenta de que tenemos un panorama y un paisaje dispuesto a que nosotros lo contemplemos desde nuestra mejor actitud. A partir de eso, entonces, nos damos cuenta de que hoy también es todavía, de que hoy también es el momento de reiniciar, de que hoy también es el momento de sembrar y de que cada día es un momento oportuno para sembrar, porque como el campesino sabio empieza a sembrar de manera escalonada para que obtenga cosecha de manera continua y una vez recoge la cosecha de una de sus huertas, entonces la vuelve a sembrar para que cuando la huerta siguiente de sus frutos, entonces ahí tenga la maravillosa posibilidad de estar comiendo de sus hortalizas todos los días y simplemente dándole continuidad a la vida. Cuando decimos hoy también es todavía, significa que nunca es el momento para renunciar. Cuando al contrario decimos hoy también es todavía, significa que en este instante, en este presente y desde nuestro corazón podemos fabricar por completo eso que va a componer las hojas del calendario para que cada que arranquemos esa hojita del calendario sintamos interiormente la satisfacción de haber trascendido este día con la sensación del deber cumplido, pero también con la sensación del goce y el disfrute que debe habitar en cada uno de nosotros. Si eso ocurre, entonces se desarrollan virtudes como la valentía, la confianza y la resolución. La resolución no admite dudas, pero la resolución exige valentía, valor interior que habita en nosotros para no reconocer obstáculos, sino más bien reconocer retos, para reconocer en esa cantidad de traspieces que nos pone la vida la posibilidad de hacer una deliciosa pausa y darnos cuenta de que por ahí no era, pero también reconocer que tenemos la posibilidad de reinventarnos, para usar una palabrita bien de moda, y que a través de ese movimiento entonces volvamos al corazón, a la confianza, al encuentro con nosotros mismos, a la fuente, a aquello que nosotros estamos proyectando en esas líneas de campo que van a tocar a los otros
porque en ese campo magnético del corazón está la posibilidad de mover el corazón de muchos otros. Cuando ponemos los cuerpos en su sitio para abrir el antacarana, cuando mente, emociones y cuerpo físico están alineados, estamos permitiéndonos entonces que se desarrolle tal vez una de las virtudes más importantes que deberíamos tener, que es precisamente la de la coherencia. Y a través de la coherencia se desarrolla, y esto físicamente en nuestro interior, un cambio fundamental. Cuando hay coherencia, empieza a haber mayor variabilidad cardíaca y eso significa tenemos muchas mayores posibilidades de adaptarnos a lo que se nos viene, pero también tenemos la posibilidad de que ese corazón haga un movimiento en espiral. Es muy bello porque el corazón no hace un movimiento simplemente de contracción y dilatación estático, sino que al hacer el movimiento de contracción y dilatación está haciendo este movimiento como una especie de tornillito, como una especie de espiral que nos invita a hacer el camino de ascenso, a hacer ese camino que tan bellamente recorrimos en el deseo intenso y en la ferviente aspiración de adquirir ese momento de iluminación y de claridad. Cuando ese corazón deja de latir de esa manera, entonces los sucesos literalmente nos rompen el corazón. Hay una expresión de mucha gente que dice, es que esta persona me rompió el corazón porque me dejó y no puedo vivir sin ti, Dios mío bendito, y después ni contigo ni sin ti. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Verdaderamente una cosa que está descrita que se llama el síndrome del corazón roto. Esto parece ciencia ficción lo que les estoy diciendo, pero está descrito en medicina. Cuando esas cosas ocurren y no hay una actitud de aprendiz, sino el dolor desgarrador, literalmente se rompen algunas de las 7 capas del corazón en una especie de desgarre y se nos desgarra literalmente el corazón y por eso la actitud frente a este tipo de cosas tiene que ser otra completamente distinta que nos haga soñar con que es posible cambiar esa visión. Entonces, vamos redondeando y diciendo que somos los autores de nuestra propia salud, que en nosotros está la posibilidad de después no tenernos que preguntarnos por qué a mí, sino que muchas veces entendemos que el resultado, lo que estamos obteniendo, puede ser consecuencia clara de lo que nosotros en algún momento dispusimos para avanzar en nuestras vidas. Desde allí entonces cada uno tiene la elección de contemplar un cuerpo en el que habita, de darse cuenta de que a través de ese cuerpo está también la posibilidad maravillosa de avanzar y de darnos cuenta de que impulsar otros estados de conciencia y trascender nos permite también avanzar en esas noches oscuras, en las noches oscuras donde a veces pareciera cerrarse el panorama, pero que cuando las miramos desde la serenidad y la calma empezamos a ver ese cielo estrellado y una serie de neuronas constelares que nos permiten a nosotros entender que cada estrella representa una de nuestras neuronas, uno de nuestros pensamientos, uno de nuestros anclajes con los otros seres que nos rodean y entonces nos damos cuenta de que no estamos solos en este universo y de que perfectamente podíamos apoyarnos. La enfermedad no es otra cosa que el separatismo. Y así como lo muestra esta imagen, eso es lo que perdemos nosotros al momento de dejar de conectarnos con nosotros mismos y con los otros, es esa capacidad de fusionarnos y más bien empezamos a fisionarnos, a hacer lo que el horno microondas hace con los alimentos. Es tal el choque tan violento de partículas que genera resistencias y eso genera calor y por supuesto calienta los alimentos, pero obviamente alterando su naturaleza. Lo mismo ocurre con este tipo de situaciones. Cuando encontramos en el separatismo nuestro factor común del día a día, nos estamos perdiendo la posibilidad de avanzar. Ojo a esta pregunta. ¿Todo te pasa? ¿O tú lo estás haciendo posible? ¿O tú le estás pasando a todo? ¿Qué está ocurriendo realmente? Si nos hacemos esa pregunta y la respondemos con franqueza, es muy probable que vayamos a encontrar respuestas muy significativas. Y yo los invito a que desde ya si van teniendo preguntas, las vayan elaborando a través del chat para que ahorita las resolvamos con Lina y podamos darnos cuenta de a dónde podemos ir avanzando. Ojo a esto. Si asumimos la actitud de la decepción, del error y del sufrimiento, esa llama ardiente de nuestro corazón,
nos quema literalmente, porque ya se convierte en otra cosa, se convierte en el infierno de nuestros propios pensamientos, y nuestros pensamientos se convierten en carceleros del destino en lugar de liberadores de nuestra propia existencia. Si cada uno de nosotros asume esa actitud del aprendiz, entonces se da cuenta de que las cosas buenas y menos buenas están ahí presentes y posibles para que nosotros tomemos esto que cada uno de nosotros asume dentro del libro de la vida, donde cada uno de nosotros se da cuenta y es consciente que es necesaria la reflexión interna para revelar verdaderamente lo que hay en nuestro interior. Cuando cerramos los ojos y verdaderamente estamos abriendo los ojos del alma, encontramos que están inscritas en nosotras todas las revelaciones por venir, porque están esperando simplemente que nos aquietemos, y la mejor manera de aquietarnos es cerrando los ojos para abrir los ojos del alma. De esa manera vamos a encontrar la luz, la explicación clara a lo que estamos haciendo, y de esa manera cada uno de nosotros puede comprender que está inscrita esa posibilidad. Bueno, ahí les dejo esta información. Yo creo que hemos hecho una cosa bonita, que hemos aprendido algo distinto a lo que normalmente veíamos en este ¿por qué a mí? Y nos vamos dando cuenta de que la enfermedad tiene un sentido, un propósito claro, y yo espero que con esto ustedes compartan esta información, les llegue a muchos otros que están esperando una lucecita, una claridad mayor en lo que está ocurriendo, y dejemos de mirarnos desde la víctima y desde la queja, y más bien empecemos a mirarnos desde el aprendiz eterno que hay en cada uno de nosotros. Bueno, por aquí no sé si hay alguna pregunta, Lina, que queramos hacernos, y me cuentas, porque yo creo que es el momento para que compartamos esto. Sí, doctor, por acá en el chat nos dicen, gracias por enseñarnos. Hay una señora Virginia Bonilla que dice, siento mi vida pasar en esta conferencia, gracias. La señora Irleni dice, la ansiedad no me permite disfrutar el presente. Detengámonos ahí un momentico. La ansiedad es precisamente esa lucha entre el pasado y el futuro. La ansiedad se origina cuando perdemos la pausa. La ansiedad se origina cuando descubrimos que nuestros ritmos se alteraron, y el secreto de los ritmos está en las pausas. Si la ansiedad te domina, domina tú a la ansiedad, volviendo a imponer tus propios ritmos, volviendo a encontrar tus propias pausas, y eso solo se encuentra en la actitud del silencio. Dios habita en el silencio. No se te olvide eso. Ahí, cuando tú aquietes las emociones, vas a encontrar el consejo que te dan de allá arriba y te dicen, pon atención, porque lo que tienes que es quitar la tensión. Por eso digo, pon a-tensión, sin tensión. El sufijo a significa sin, y quítale la tensión, ponlo con ese, por supuesto, porque si no la mala ortografía no te permite leerlo como es debido. Pero pensemos en eso, que esa ansiedad puede ser vencida desde la pausa, y es muy importante volverla a contactar. Continúa, Lina, por favor. Claro, por acá la señora Laia Riaño dice, los problemas osteomusculares por inflamaciones crónicas o degenerativas pueden sanarse también, o Por mejor el supuesto, dolor, o sí. mejor el dolor, ¿qué significa y cómo se resignifica? Gracias Hay y un una saludo. charla, hay una charla que hicimos para Vía Vida también, creo, que fue el dolor, un grito a la vida, ¿sí? Es muy bella esa charla, y yo los invito a que la miren, y está también en mi canal de YouTube, Alejandro Posada Beut. Creo que también está en Instagram, @Alejandro Posada Beut, y allí quedan todas estas charlas, pero por supuesto que el dolor es un revelador, ya lo decíamos al principio. Muchas veces los problemas osteomusculares, si yo les pregunto a ustedes para qué sirven los huesos y los músculos, seguramente la respuesta de muchos será simplemente para el movimiento.
Y lo que nos está diciendo un signo como estos es muchas veces que tenemos que apartarnos de lo que estamos haciendo en este momento, que tenemos realmente que movernos, y si nos movemos con los otros, entonces nos conmovemos, y de esa manera podemos entender que nuestro sistema musculoesquelético nos está invitando a cambiar ese territorio en el que posiblemente estemos en este momento y que está flaqueando. Y si yo me quedo en las arenas movedizas, es muy posible que la tierra me trague. Pero si finalmente busco un sitio donde pueda generar mis simientes, mis bases de una manera sólida y concreta, es muy posible que a partir de ahí yo pueda avanzar con la seguridad y la certeza interior que me permitan entonces renunciar al dolor en los músculos y en los huesos, y más bien empezar a encontrar en ellos el andamiaje perfecto para que la estructura se conserve y podamos seguir también develando la vida a partir de cada suceso que está ocurriendo. ¿Algo más, Lina? Sí, tenemos dos últimas por acá. Una de ellas es Gaby Vilela. Dice, en caso de un tendón roto en brazo derecho y condromalacia. Y en el caso de pues, pero queda ahí. Y en el caso de un tendón roto en brazo derecho y condromalacia. Y ya. Bueno, en el caso de un tendón roto, allí en el codo o donde sea, simplemente nos está diciendo, nos estiramos más de la cuenta, forzamos más de la cuenta y a veces hacemos mucha más fuerza de la cuenta. Nosotros estamos diseñados para cargar pesos determinados, para hacer cierto tipo de movimientos, pero cuando los exageramos sin tener en cuenta las medidas y nuestras propias limitaciones, estamos perdiendo la noción de los límites. Conocer los límites también es muy importante, por supuesto. Habrá situaciones accidentales que llevan a que este tipo de situaciones ocurran, pero más allá del accidente es en qué condiciones estaban esos tendones y por qué ocurrió esa condromalacia, porque frecuentemente violamos y violentamos nuestra capacidad de mantenernos en equilibrio, y esto también evitó que nosotros pudiéramos comprender que cuando reconocemos nuestras propias limitaciones, estamos también reconociendo nuestra grandeza, y simplemente estamos reconociendo también que tenemos que ser humildes aprendices y que la vida continúa para seguir aprendiendo. Continuemos, Lina. Claro, el señor Emiliano Londoño dice, mi enfermedad autoinmune se pudo haber generado por algún evento de mi vida. La gran mayoría de las enfermedades autoinmunes no son otra cosa que la falta de autorreconocimiento. Cuando yo me amo, me reconozco y me acepto, estoy llevando, miren a dónde llevo yo mis manos, al cuarto centro. Cuando en cambio yo me culpo y digo por mi culpa y por mi gran culpa, lo que estoy haciendo es quedándome anclado en ese sentimiento que no es el más apropiado, y allí justamente está el timo, que es la glándula que regula básicamente todo el sistema inmunológico. Así que generalmente detrás de una enfermedad autoinmune hay un sentimiento de culpa profundo que a lo mejor no hemos elaborado, y que es el momento de también conectarnos con la esencia nuestra, reconocerlo y no seguir autoflagelándonos, sino decir, bueno, tenemos aquí en nuestras manos la oportunidad de crecer y desarrollar conciencia a partir de este proceso. ¿Algo más, Lina? Yo no sé por qué aquí la pantalla hizo un clic raro, pero... Doctor, por acá hay otro par de preguntas. Dice, Sí. la señora Dolis dice, ¿la esclerosis múltiple puede curarse? ¿Y el Alzheimer en estado avanzado, qué opciones hay? Bueno, miren, la esclerosis múltiple es una enfermedad muy compleja frente a la cual humildemente tenemos que decir es más lo que ignoramos que lo que conocemos, pero definitivamente detrás de la esclerosis múltiple está comprometida la red de nervios. Nosotros tenemos tres tipos de redes básicas: la red nerviosa, la red arterial y venosa, y la red de colágeno. La red de colágeno está en relación con la estructura, con el pasado, y eso puede modificar por completo la expresión a través de esa red de colágeno, y entonces generar, por ejemplo, el caso anterior, o generar afecciones de todo el sistema de la red de colágeno. Pero la red vascular frecuentemente está en relación con el presente y con la capacidad de vincularnos con los otros desde nuestro corazón. La red nerviosa está muy frecuentemente anclada a la preocupación por el futuro, porque representa también el neocórtex, representa lo último que evolutivamente nosotros adquirimos, y muchas veces detrás de esa red de nervios hay un temor enorme a vivir un futuro que se nos presenta
incierto y que puede llevar a que nos confundamos en la reacción frente a eso mismo. Entonces, desde nuestro corazón, desde nuestro presente, renunciamos a vivir ahí y al contrario tratamos de vivir un futuro, adelantando ese futuro, tratando de traer ese futuro con temor además al presente, y generalmente detrás de una esclerosis múltiple hay muchos miedos inscritos, ojo, pero inscritos respecto al futuro. En el caso del Parkinson es normalmente el movimiento del piso. Recuerden que el Parkinson se origina a nivel del cerebelo, que es como el cerebro del cerebro, y allí está registrado también una cosa que es la L-Dopa, que tiene que ver con los movimientos finos. Cuando perdemos también nuestro piso, por ejemplo, alguien se jubiló y tenía todas las características para disfrutar, pero a partir de que se jubiló, decidió que se sentía completamente inútil y no que al contrario se jubilaba, desarrollaba el júbilo en su interior, entonces se siente inútil, se le movió el piso, o a lo mejor alguien que tuvo que irse porque lo amenazaron por cualquier circunstancia y había un posible acto de violencia y le toca dejar su territorio. Generalmente el Parkinson está muy en relación con eso, con el movimiento del territorio, con el afianzamiento, con la seguridad y con la identidad. Por supuesto, hay muchas expresiones del Parkinson y evidentemente detrás de todas estas preguntas hay una historia clínica que es muy importante tratar de comprender a la luz de los sucesos vividos a través de esa historia para hacer un hilo conductor y permitir entonces que podamos interpretar de la mejor manera lo que está ocurriendo. ¿Algo más? Sí, doctor, tenemos más o menos otras 10 preguntas. Ay, amá, Dios mío. La señora María Patricia Molina dice, ¿la hemorroides se debe a algo que se tiene guardado del pasado o algo que se está viviendo? Las Gracias. hemorroides son celes. En medicina le decimos celes a la caída de órganos. Cistoceles, se cayó la vejiga. Histeroceles, se cayó la matriz. Las hemorroides son la caída de las venas a nivel del plejo hemorroidal. Son unas venitas a ese nivel y frecuentemente ocurren porque hay un peso mayor del que podamos soportar o literalmente por la expresión hacer fuerza. Cuando alguien hace mucha fuerza, no simplemente cuando va a entrar al baño, sino hace fuerza realmente en la vida. Y entonces, si esa fuerza tiene que ver con todo lo relacional, con el fenómeno vascular, frecuentemente eso hace que, digamos, que el esfuerzo inadecuado pueda llevar a la presencia de estas hemorroides. Por supuesto, a ver, miren, yo quiero que quede claro que es que esto no es tan elemental, entonces tratemos de entender que hay unos contextos detrás de cada historia y las hemorroides de alguien puede ser por una causa completamente distinta a las hemorroides del otro, pero tener un factor común que generalmente es ese factor relacional o vascular. Cerremos las preguntas ahí, si quieres terminamos de responder las que hemos hecho, las que están ahí inscritas, pero cerremos las preguntas porque sí me da pena dejarlos tanto tiempo ahí escuchando. Listo, dice la señora Lida Ponte. Gracias, linda conferencia. ¿Cuál será la causa de la enfermedad tumoral? ¿De la enfermedad qué? Tumoral. Bueno, los tumores son expresiones de cosas que crecen de manera desorganizada. Es decir, se perdió el orden y haz de cuenta que el director de orquesta movió su batuta para que interpretaran un bolero, pero los músicos desarrollaron una partitura completamente distinta que era la de un merengue. Por supuesto, esto no se va a oír bonito y lo propio ocurre en nuestro propio cuerpo. Para que ocurra un cáncer tuvo que haber muchas mutaciones. Es decir, un cáncer no se desarrolla de un día para otro, pero frecuentemente tiene como factor común que se tocó el piso, se tocaron los valores, hubo algo ahí que nos puso a trastabillar frente a algo que nos puso a prueba con nuestra propia visión de los valores y nos negamos a aceptarlos y somos renuentes a que eso continúe. Pero alguien me va a decir, sí, pero entonces, ¿qué ocurre en el cáncer de un niño o de un bebé que todavía no ha tenido tiempo de vivir todas esas cosas? No se olviden que está la inscripción de eso que desde la genética traímos y que también, por supuesto, va a aflorar en un momento determinado. Bueno, la señora Yolima Pérez dice gracias y con respecto a los problemas de coagulación. Igual, la coagulación, a ver, nosotros manejamos la linfa, manejamos la sangre y detrás de estos fluidos siempre hay órganos involucrados. En el caso de la sangre, normalmente el hígado es un órgano anabólico formador,
absorción de nutrientes en el hígado, pero el vaso es un órgano catabólico, es decir, eliminador de toxinas, y si hay un equilibrio entre ambos es posible que esas funciones se mantengan, pero si no, se pierde la posibilidad de que entre ellos se regulen y pueda haber alteraciones de los factores de coagulación. Frecuentemente están en relación con el tercer centro, que tiene que ver con los apegos, y habría que revisar un poco en la historia qué tipo de inscripciones hay en eso. ¿Algo más? El señor Gabriel Caballero dice, yo me pregunto, tengo 72 años, ¿por qué al levantarme de la cama me levanto con dolores en la cadera? Si he dormido Gabriel, más de 6 sí. horas, debería levantarme descansado y no es así. Gracias. Gabriel, un placer saludarte. Mira, muchas veces detrás de las artrosis o degeneraciones articulares, como puede estar ocurriendo en este caso, hay un déficit de energía. Y si hay un déficit de energía de reserva, que es la energía del riñón, que es la energía de la suprarrenal, posiblemente por un estrés crónico, no el estrés momentáneo de un suceso determinado, sino un estrés crónico, generalmente detrás de eso hay una información que hay que tratar de solucionar, que tiene que ver mucho con el agotamiento de esa energía de reserva. Precisamente cuando te empiezas a mover, empieza a haber dolor porque estás gastando más energía en un sistema que ya de por sí está depletado. Habría que entrar a evaluar el motivo por el cual se depletó esa energía de reserva y, por supuesto, habría que tratar de identificar cuál fue ese motivo que nos llevó a que ocurrieran este tipo de circunstancias. Tenemos dos últimas preguntas. ¿Sí? La señora Claudia dice, ¿es cierto que la gastritis tiene que ver con resentimientos y la no aceptación de ciertas situaciones en la vida? Mira, la gastritis puede tener múltiples expresiones. Por ejemplo, alguien puede vivir la gastritis por un grito que se ahogó y no lo desbordó, no le permitió salir. Otro puede ser por un medicamento tóxico. Muchas veces nosotros los médicos formulamos y formulamos sobre más y más medicamentos y a veces uno de esos simplemente no es soportado de manera adecuada. Otras veces puede ocurrir porque hay un bichito que se llama el Helicobacter pylori que encontró un territorio propicio, pero todo tiene en común una cosa, y es que en el tercer centro, en el centro del plexo solar donde está el estómago, habitan los apegos. Frecuentemente cuando no hemos hecho la elaboración del desapego, frecuentemente lo que estamos es generando un territorio propicio para que eso se desarrolle independientemente del motivo, de la causa. Es decir, que la etiología no es tan importante como si el territorio que está encontrando en ese momento ese factor externo o interno que pueda llevar a que la mucosa se desgaste. Bueno, la señora María Alejandra dice, me dio cáncer de ovario a los 31 años. Quiero saber a qué se debe, por favor. Es una pregunta demasiado abierta porque nuevamente tenemos que volver a la historia clínica, tenemos que saber qué ocurrió en la historia de esta mujer, porque eso no se desarrolla de un momento a otro, eso tocó su segundo centro, si es el ovario, entendí que el ovario izquierdo frecuentemente tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con lo masculino, con el desafío a esa autoridad, con el no reconocer algunos de esos límites y frecuentemente eso muy en relación con la pareja que también está afectándose allí en algún tipo de relación. Pero obviamente esto es una respuesta completamente aventurada sin conocer detalles de la historia clínica y por eso les pido que comprendan que más allá de una explicación que yo trato de dar en unos segundos, hay por supuesto que tratar de saber cuál fue la secuencia de hechos que llevaron a que ese cuerpo decidiera sacrificarse en un momento determinado, por lo menos en una porción de su cuerpo, para evitar que pueda avanzar un proceso semejante. ¿Sí? O sea que en nosotros está la posibilidad. Bueno, aquí me pregunta Lina tan hermosa por el interno que hay otras tres preguntas que si las respondemos. Bueno, respondamos esas tres preguntas y paramos ahí. Ahí sí, Lina, porque de verdad me da pena con todos los demás, pero también no quisiera dejar que eso se pierda, ¿sí? Listo, claro. Entonces, dice el señor Fernando Cortés, una enfermedad viral reversible me hizo perder falsos amigos, pero gané el triple de amistades para la vida. Qué maravilla. Eso más que una pregunta, es una enseñanza para todos
Todo lo contrario, mil gracias a ti por compartir esa información y realmente eso nos lleva a entender lo que hemos dicho, somos eternos aprendices y frecuentemente son siempre nuestros pacientes los que nos enseñan, así que las gracias son para ti. Bueno, acá alguien sin nombre dice, me dio un carcinoma insuto en el seno. Me gustaría saber a qué se debe. Gracias, gracias. Dicen que seno, no. No, no Bueno, dice. ese carcinoma in situ, no es in situ, sino in situ, ese carcinoma in situ significa un carcinoma localizado, un cáncer del seno localizado. Por fortuna, in situ significa que generalmente no ha avanzado, no ha hecho metástasis, no ha hecho siembras a otras partes y es una oportunidad que el cuerpo te está dando para escuchar ese lenguaje. El Doctor, qué carcinoma, pena. sí, Ella responde por acá. Se lo descubrieron en abril de este año en el seno izquierdo. seno izquierdo. Bueno, el seno izquierdo tiene que ver normalmente, bueno, en eso hay muchas expresiones, depende de si fue antes de la menopausia o después de la menopausia, en este caso fue antes, y frecuentemente eso tiene que ver en relación con la descendencia y también con el conflicto con lo masculino. Ojo, la descendencia no necesariamente tiene que ser la preocupación por los hijos biológicos. A veces el hijo de alguien puede ser la empresa que se vio amenazada y se vio al borde de la bancarrota y esa es la empresa. O a veces el hijo es una mascota que se quiere tanto como un hijo y que representa un dolor profundo desde ese punto de vista y eso es la descendencia. Frecuentemente cuando es el seno derecho tiene una connotación de conflicto con lo femenino o con la propia feminidad y, ojo a esto, frecuentemente con la pareja. Entonces son connotaciones distintas el izquierdo y el derecho. Dicen algunos que este proceso se invierte después de la menopausia, pero ahí les dejo esa inquietud. Listo. Tengo dos, doctor. Una que quedó más arribita y te voy a leer esta última que dice, es que están ya dando los agradecimientos. Dame un segundo. Sí, Dice, la señora Gaby Vilela, doctor, en caso de pólipos recurrentes, pólipos, sí. ya, queda ahí. Depende de dónde estén localizados esos pólipos. Hay muchos pólipos en el cuerpo y tendríamos que saber dónde estén localizados. Pero frecuentemente los pólipos son pequeñas herniaciones que se hacen, digamos que al revés, y entonces pueden tener una representación muy significativa que nos dice estamos haciendo más fuerza de la cuenta, ¿sí? Digamos que el fenómeno inverso o la imagen en espejo de esto son los divertículos cuando son en el colon. Supongo que esta persona está preguntando por pólipos en el colon, pero pueden dar pólipos en muchas zonas del cuerpo. Y la última pregunta dice, La señora Luz Mercedes Londoño, ¿por qué sí, desde niño nace tan enfermo virus? Amigdalitis, luego valvulopatía mitra, luego tiroiditis Chakimoto, luego derrames articulares, toda medida que se crece termina como enfermedad autoinmune. frecuentemente la enfermedad autoinmune, como les digo, es algo que está mucho más arraigado, mucho más profundo en una historia que está inmersa en quienes nos antecedieron y a veces hay que sanar relaciones. Si hay alguna cosa que puede ayudar a las enfermedades autoinmunes es volverse a conectar con el corazón, es volverse a conectar con los órdenes del amor. Cuando yo me amo, me reconozco y me acepto, empiezo a solucionar grandes dificultades en mi cuerpo y empiezo a evitar que esto se prolongue y genere muchas más complicaciones. Así que la invitación a cualquier persona que sufra de enfermedades autoinmunes es volver al corazón. Bueno, yo les doy las gracias a todos ustedes, muy especialmente a Viavid y por supuesto a ti, Lina González, que siempre estás ahí tan presente, tan voluntariosa. Miren, de Lina depende que esto funcione bien y fíjense cómo ha funcionado a la perfección y de verdad que mi reconocimiento y mis gracias eternas a ti, Lina, por prestarte para este tipo de charlas que queremos seguir haciendo cada mes. Yo me divierto mucho conversando de estas cosas, por supuesto se nos quedan muchas en el tintero, pero mi intención es que se amplíe un poco la visión y que aprendamos a entender que a partir de cada suceso que estamos teniendo, tenemos la bellísima oportunidad de conectarnos verdaderamente con la esencia de lo que somos y por supuesto de compartir. Así que a todos muchas gracias, una feliz noche, nos estaremos viendo más o menos en un mes, Vía Vida les estará informando y de nuevo gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, doctor, por compartirnos todo su conocimiento. Bueno, Lina, mil Por gracias su y chao a tiempo. todos. Gracias. Hasta luego Chao. a todos. Gracias.